vamos a intentar desglosar uno de los conflictos más complejos y largos del mundo. El objetivo aquí es ofrecer algunas claves, un marco lo más claro y neutral posible para poder entender la historia del conflicto israelí-palestino. Muy bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Empezaremos por los acontecimientos más recientes, para luego ya sí ir hacia atrás en el tiempo y explorar de dónde viene todo. Veremos las guerras que dibujaron el mapa actual, los grandes problemas que impiden la paz y, por último, cómo se ha intentado, sin éxito, encontrar una solución. Y es que, para poder entender las raíces históricas tan profundas de este conflicto, primero tenemos que pararnos a ver su impacto humano más inmediato, la razón por la que hoy todo el mundo vuelve a mirar hacia allí. Más de 44.000. Es una cifra tremenda, la verdad. Un número así, tan crudo, tan directo, nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. Pues para responder esa pregunta, claro, no hay una respuesta sencilla. Tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, más de un siglo, a un momento en el que dos relatos, dos aspiraciones nacionales, empezaron a chocar sobre un mismo trozo de tierra. Y es importante entender esto, porque la historia de este conflicto no arranca con una guerra. Empieza mucho antes, con ideas, con migraciones, con dos movimientos nacionales que nacen y crecen, a la vez, en el mismo lugar. Y una de esas ideas clave es esta, el sionismo, un movimiento nacionalista que surge a finales del XIX con un objetivo muy claro: establecer un hogar para el pueblo judío en la que consideraban su tierra histórica. Esta idea fue el motor que impulsó a miles de judíos a emigrar a esa región, que por aquel entonces era parte del Imperio Otomano. Y en esta cronología vemos algunos momentos clave. Fijaos, en poco más de 60 años todo se transforma. En 1882 empieza la primera alía, esa gran oleada migratoria. Damos un salto a 1917, con la Declaración Balfour, donde los británicos, que controlaban la zona, apoyan la idea de un hogar nacional judío. Esto, lógicamente, provoca una reacción, y en 1936 estalla la revuelta árabe. Y todo esto nos lleva a 1947, cuando la recién creada ONU pone un plan sobre la mesa. Este era el plan de la ONU: partir el mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío, con algo más de la mitad del territorio, y otro árabe, con el resto. ¿Y qué pasaba con Jerusalén? Pues se convertiría en una zona internacional. El liderazgo judío aceptó, era la oportunidad de tener un estado propio. Sin embargo, los líderes y los estados árabes lo rechazaron de plano. Lo vieron como una imposición, como una nueva forma de colonialismo. Y claro, el rechazo a ese plan de partición fue la chispa que encendió la mecha. Nos lleva directamente a la primera de las grandes guerras que van a definir el conflicto durante generaciones. Y así fue. El 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado de Israel. La reacción es inmediata. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes atacan. Lo que para un pueblo fue un momento de triunfo histórico, para el otro fue el comienzo de una auténtica catástrofe. En estos dos mapas se ve perfectamente el resultado de esa guerra. A la izquierda, el plan que había propuesto la ONU. A la derecha, cómo quedó el territorio en 1949. Como se puede ver, Israel pasó a controlar mucho más terreno del previsto, un 77%, mientras que Egipto se quedó con el control de Gaza y Jordania con el de Cisjordania. Para los palestinos, el resultado de esa guerra fue mucho más que una derrota militar. Fue, y sigue siendo, la Nakba. Es una palabra árabe que significa literalmente catástrofe, y que usan para describir la pérdida de sus tierras, de sus hogares, y el comienzo de su exilio. Y la Nakba tiene una dimensión humana brutal. Alrededor de 750.000 palestinos se convirtieron en refugiados. Huyeron o en muchos casos fueron expulsados. Y ojo, porque hoy sus descendientes son más de 5 millones. Es una herida que sigue abierta y que es uno de los nudos centrales del conflicto. Pero el mapa no se quedaría así. En 1967 estalla otra guerra, la Guerra de los 6 días, que lo vuelve a cambiar todo. Israel ocupa militarmente Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Este, y además la península del Sinaí a Egipto y los Altos del Golán a Siria. Y este momento es clave, porque marca el inicio de la ocupación de los territorios palestinos, que en gran medida continúa hasta hoy. Después de estas grandes guerras, el conflicto entra en una especie de punto muerto. Se queda enquistado. Y para entender por qué es tan difícil salir de ahí, tenemos que analizar cuáles son los grandes escollos, los temas de fondo que lo bloquean todo. Esta tabla lo resume muy bien. Los puntos de partida son radicalmente opuestos. Por un lado, Israel, cuyo objetivo principal es garantizar su seguridad. Por otro, la OLP, que es la representante oficial de los palestinos y busca un Estado independiente. Y luego está Hamás, un movimiento islamista que no reconoce a Israel y cuyo objetivo declarado es su destrucción. Con estas posturas es fácil entender por qué el avance es casi imposible. Y de esas posturas nacen estos problemas concretos, los grandes puntos de fricción. Primero,
los asentamientos israelíes en territorio ocupado, que son ilegales según el derecho internacional. Segundo, Jerusalén, que ambos bandos reclaman como su capital. Tercero, los refugiados palestinos y su exigencia del derecho al retorno. Cuarto, la falta de acuerdo sobre dónde estarían las fronteras y cómo se garantizaría la seguridad de todos. Y por último, el bloqueo sobre Gaza, que desde 2007 ha provocado una crisis humanitaria terrible. A pesar de este panorama tan complicado, la comunidad internacional sí que ha apostado durante mucho tiempo y de forma mayoritaria por una vía principal para la paz. Vamos a ver cuál es. Y esa vía es la famosa solución de dos estados. La idea, en teoría, es sencilla: crear un Estado de Palestina independiente que coexista en paz junto al Estado de Israel, volviendo más o menos a las fronteras de antes de la Guerra del 67. Esta ha sido durante décadas la propuesta oficial de la ONU, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de casi todo el mundo. El problema es que el camino para llegar a esa solución ha sido un fracaso tras otro. Hubo un momento de optimismo en los 90, con los acuerdos de Oslo, pero en el año 2000 todo saltó por los aires en Camp David. Luego vino la división interna palestina, con Hamás tomando el control de Gaza. Y mientras tanto, los asentamientos no han dejado de crecer, haciendo que la idea de un Estado palestino viable, pues sea para muchos prácticamente una quimera. Y esta frase del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, creo que da en el clavo. Resume muy bien el sentir de mucha gente. Es imposible construir una paz duradera si no hay justicia, y si las violaciones del derecho internacional, vengan de donde vengan, quedan impunes. Y así llegamos al final, con una pregunta que sigue abierta. Con la solución de dos estados en vía muerta y un ciclo de violencia que parece no tener fin, ¿es posible encontrar otro camino? ¿Existe otra forma de coexistir? Es la gran pregunta que generaciones de líderes no han sabido responder. Y por eso mismo, entender esta historia con toda su complejidad es hoy más importante que nunca.